Gran controversia ha generado el aterrizaje de 2 aviones procedentes de ese país en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. De su interior descendieron 100 militares. Y hablando de Rusia, gran controversia ha generado el aterrizaje de 2 aviones procedentes de ese país en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. De su interior descendieron 100 militares. En video y fotografías quedó registrada la llegada de 2 aviones rusos a Maiquetía, principal aeropuerto de Venezuela. A pesar que en las fotografías no se logra evidenciar de qué se componen las 35 toneladas de material que se descargaron de estos 2 poderosos AN-124 y Ilyushin 62, ya se ha desatado todo tipo de rumores sobre la presencia de 100 militares rusos que llegaron en las aeronaves. Según informó la Embajada de Rusia en Venezuela a la agencia de noticias oficial Sputnik, los aviones portaban material y funcionarios para cumplir con varios acuerdos militares entre ambos países, y es que la llegada de estas aeronaves coincide con el anuncio que hiciera días atrás Nicolás Maduro de reforzar la seguridad. Juan Guaidó cumple 2 meses como presidente interino de Venezuela y el respaldo internacional a su trabajo aumenta día a día. Mientras el mandatario encargado adelanta actividades acompañado de diputados dentro del país, la primera dama adelanta también una gira por Sudamérica. Fabiana Rosales se ha reunido en la noche de este sábado con la comunidad venezolana en Lima, en Perú. En la concha acústica del Campo de Marte, Rosales entregó un mensaje de aliento a sus compatriotas y un balance del trabajo de Guaidó en estos 60 días. La esposa del mandatario encargado se reunirá con autoridades migratorias de Perú y el presidente también, Martín Vizcarra. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, actualmente en territorio peruano hay 715.000 ciudadanos venezolanos que ingresaron al país desde 2017, de los cuales 285.163 cuentan con permiso temporal permanente para poder trabajar. El 23 de enero la oposición en Venezuela iniciaba un nuevo camino. El objetivo está claro. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Juan Guaidó, el presidente interino, llegó al poder amparado en 3 artículos de la Constitución y la oposición de Maduro empezó a buscar el restablecimiento de la democracia en el país. Rápidamente, el hombre de 36 años hizo renacer la esperanza en la nación suramericana y se convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro. Pese a los riesgos, Guaidó empezó a ser reconocido por la comunidad internacional. Uno de sus objetivos era ingresar ayuda humanitaria y cumplir un mes en el cargo, objetivo que se vio opacado por la violencia de los colectivos armados. Pero fue un hecho que impulsó su primera gira internacional y el respaldo que a hoy asegura es fundamental para la reconstrucción de Venezuela. El reconocimiento de más de 60 países, el reconocimiento determinado, la cooperación que hemos avanzado no solamente con los países, sino con las multilaterales ya en este momento para avanzar en la reconstrucción de Venezuela. Así que son 3 elementos muy poderosos, de los cuales, por cierto, carece absolutamente Maduro, en contraste, absolutamente. No tiene respaldo, no está en el marco de la Constitución, se venció el periodo presidencial, está usurpando funciones, ejerce como dictador. Día a día, el cerco al régimen aumenta dentro y fuera del país. La presión diplomática ha funcionado, la presión económica y la protección de los activos que hemos determinado ha funcionado. Ya no tienen tanta habilidad o tanta fluidez para poder financiar grupos armados, para poder financiar chantaje político a través de algún subsidio que termina derivando en corrupción sencillamente y robándose el dinero. A 2 meses de iniciado el trabajo, su llamado sigue siendo a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Quiero decir que el 80-85%, para no decir el 90% como es en general, están absolutamente convencidos de que se necesita un cambio en Venezuela. Mientras Maduro se aferra al poder, Guaidó adelanta una gira por el territorio nacional afectado por la escasez de alimentos, medicinas y la falta de servicios básicos. A donde llega, causa furor y encuentra respaldo. Luego que se aprobara la ley de crímenes contra el odio en el año 2017, en noviembre, hemos visto con muchísima preocupación, y esto lo he conversado de manera personal con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado, y con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. La escalada progresiva y cada vez más intensa hemos observado a partir del mes de enero, cuando sujetos no electos por el pueblo pretendieron, sin éxito afortunadamente, usurpar el poder, particularmente usurpar el Ejecutivo Nacional al peor estilo de Carmona Están. Por lo tanto, nosotros queremos detallar, para darle luego la palabra a la diputada constituyente Tania Díaz, ¿qué significa esta tipificación de crímenes de odio? Muy brevemente. Es cuando, como dije, una persona ataca a otra motivada por todo este tipo de prejuicios discriminatorios que pueden llevar incluso a la muerte o quedar la persona mortalmente herida. Hemos visto cómo, por ejemplo, judicializados muchos de ellos ahora en la gestión de este Ministerio Público, porque quiero recordar que la anterior titular del Ministerio Público, prófugo de la justicia, viviendo como viven las reinas de la mafia, rodeada de paramilitares, con lujos, vanidades, viajando por el mundo, no judicializó un solo caso. Nosotros somos una nación donde todos caben, donde han venido todas las razas, todas las migraciones, todos los colores de piel, y esa es la Venezuela que nosotros conocemos. A partir
de una intención política de desintegrar el Estado-Nación venezolano a través de un ataque sistemático a sus instituciones y a su gobierno, se ha intentado sembrar en el pueblo venezolano un sentimiento que no es nuestro, que es ese sentimiento de odio entre unos venezolanos y otros, porque es la preparatoria para un escenario de guerra que le conviene a poderes fácticos externos a Venezuela, pero que no le conviene a ningún venezolano, sea cual sea su condición en este momento. Los médicos cubanos le preguntaron a Díaz-Canel quiénes eran los mentirosos en este tema. Ellos revelaron cómo los obligaban a inventar pacientes y hablarles a los venezolanos de que votaran por la continuidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Quítense las máscaras ya. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Alejandro Rodríguez, uno de los médicos cubanos que no regresó a la isla tras una misión oficial en Venezuela, le responde así al designado sustituto Miguel Díaz-Canel por llamar difamatorio un reportaje del New York Times con médicos cubanos usados por Cuba en Venezuela para falsificar estadísticas y captar votos a favor de Nicolás Maduro. Y entonces, ¿quiénes son los mentirosos? Nosotros que vivimos todo, nosotros que estamos dando testimonios reales. Es mentira los ingresos fantasmas en las salas de terapia intensiva. Por favor. Este médico cubano también reveló que antes de la constituyente en Venezuela en el año 2017 obligaron a los galenos de la isla en ese país ir de casa en casa para que votaran porque la dictadura de Maduro continuara en el poder. 2017 se acercaba la constituyente. Hicieron un censo casaca, un censo de salud. Ahí el médico tenía que hablar de política, tenía que dar una charla de la importancia de votar por la constituyente y de la continuidad del gobierno de Maduro y el legado del presidente Hugo Chávez. Pero Rodríguez no es el único médico cubano que ha respondido duramente a Díaz-Canel por su crítica al artículo del New York Times. Este galeno, por ejemplo, exhortó al designado sustituto a que haga una encuesta en la zona donde él trabajó en Venezuela para que vean cómo usan los médicos cubanos en campañas políticas a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. Donde no hay medicamentos para tratar pacientes, donde los equipos no funcionan bien. Yo lo exhorto a que haga una encuesta en la comunidad del Yao para ver si el CDI no se prestó para las campañas políticas de Charlie García. Bueno, y según el testimonio de los médicos entrevistados por el New York Times en Venezuela, usaban a los galenos de la isla para que lo mismo les recordaran a estos pacientes que votaran por Maduro, que les negaban tratamiento a aquellos con enfermedades mortales que apoyaban a la oposición venezolana. Y esta es la situación que se presentan en muchos sectores de la ciudad de Maracaibo. Nos encontramos en la parroquia Cacique Mara, donde los vecinos de este sector están tomando agua de un hueco de la plena vía pública para poder abastecerse del vital líquido. Vamos a conversar con la mayoría de los ciudadanos que se encuentran aquí, el por qué están haciendo esta situación. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Jennifer. Pero nos estás comentando que toman agua de este hueco que está en plena vía pública. Sí, así es, mamita, porque aquí ya no hay solución de nada, ni el gobernador, ni el presidente, nadie hace nada por nada, ni hidrolago, nadie. Esto es cada vez que haya agua, los niños, las madres, los padres, todo el mundo viene aquí a agarrar agua. Hombre. José Luis Suárez. ¿De dónde viene? Yo vivo aquí en el sector Amparo Cacique Mara, de la calle 84. Que resulta que hace más de 2 años tenemos con este problema del agua. Pero eso es para que vea el señor Willy Casanova, que le queda muy grande, sea el alcalde de Maracaibo, que tuvimos que tapar la tubería de gas, una tubería de gas de 4 pulgadas. ¿Ah? ¿Cómo es posible que esto tiene más de 6 meses, 7 meses, y que estemos con este problema del agua? Para que vea lo sabroso que estamos aquí, con la humillación del gas, de la luz, del agua, de la inseguridad, el aseo, para que él vea, para que no le huevan la mala impresión. Pero aquí estamos recarreteando agua, desde las 11:30 de la mañana, desde las 6 de la mañana que tocamos en la esquina. Y soy yo que vivo aquí en el sector Amparo. Y estamos afectados todo el sector Amparo, todo lamentablemente, porque para comprar una pipa de agua vale 2.000 bolívares, 2.500 bolívares vale la pipa de agua. Y esa es la humillación que tenemos ahorita, pasarlo mal la noche. Seguimos hablando de Venezuela, cansados de promesas incumplidas por parte de Nicolás Maduro. Cada vez son más los venezolanos que se han distanciado de la llamada revolución bolivariana. Así es, una serie de organizaciones que durante 20 años aproximadamente han respaldado la llamada revolución bolivariana han manifestado ya públicamente su apoyo a la oposición a Maduro. El chavismo disidente en Venezuela continúa aumentando con el transcurrir de los días. Los efectos de la situación política, económica y social, así como la inestabilidad laboral y la migración de habitantes, son parte de las razones. A este respecto, un nutrido grupo de ciudadanos pertenecientes a diversas organizaciones sociales y sindicales aseguraron que ante la continuación de la crisis no les quedó otra alternativa que sumarse a la oposición del país. Y hay muchísimas más personas que se van a sumar. De hecho, se me han abocado. Yo quiero pertenecer a ese equipo donde estás metida. Yo quiero pertenecer, yo quiero un cambio para mi país. No nos dejaron otra alternativa a los que hacíamos vida política, a los que estábamos con un proyecto de la revolución
revolución. La revolución comienza de nuevo, con nuevos pies, con nuevo futuro. No obstante, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, catalogó como traicioneros a todos los que apoyen al gobierno interino del país y repudió los presuntos ataques a chavistas. Ahora la moda en estos días es comenzar ataques que debemos condenar por las redes, por los medios de comunicación, a llamar a linchar a los chavistas, a quemarlos, a asesinarlos. Otros grupos de chavistas disidentes han propuesto un referendo para impulsar unas elecciones generales y evitar un conflicto armado como una tercera vía en el pulso entre el mandatario en disputa Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente interino del país. En la tarde de este sábado han aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía 2 aviones de la Fuerza Aérea Rusa. Según reportes de prensa local, a bordo venían aproximadamente 100 militares del ejército del Kremlin, 35 toneladas de equipos también. Sin conocerse oficialmente cuál es el motivo de su llegada a la nación sudamericana, los medios hablan de que podrían transportar ayuda humanitaria o sería en este caso el personal de mantenimiento de los bombarderos nucleares Tupolev 160 que llegaron al país el pasado mes de diciembre y de los que ya se había planeado su retorno a Rusia.